Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Magnesio al rescate. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte de cómo el magnesio puede ser el rescate de una infinidad de condiciones y sobre todo de condiciones que son muy importantes o de funciones que son muy importantes para la salud del cuerpo y para tener un buen metabolismo. El magnesio participa en más de 300 acciones distintas del cuerpo y resulta que ya se ha descubierto que el magnesio está deficiente en algo así como el 86% de la población. O sea que casi el 100% de la población, el 86%, se ha descubierto que está deficiente de magnesio. Es el mineral más deficiente que existen de todos. En las operaciones de los Natural Slim y los centros que trabajan a través del mundo, nosotros usamos un magnesio. Hay 8 clases de magnesio, son 8 clases, 8 formas. A mí me gusta usar mucho el citrato de magnesio, específicamente porque he visto que es el que mejor se absorbe de todos. Hay 2 tipos de magnesio que se absorben bastante bien. Uno es el citrato y otro es el que llaman cloruro de magnesio. En términos de absorción, el citrato le gana al cloruro, pero de todas maneras esos son 2 bastante buenos y voy a hablarte un poquitito de cuáles son las funciones vitales del magnesio, porque muchos de los problemas que las personas tienen con su salud, con su metabolismo, solamente residen en una deficiencia de magnesio. Voy un momentito a la pizarra para explicarte. Fíjate, el magnesio tiende a ser el mineral que más actividad biológica tiene en todo el cuerpo. O sea, ¿qué te digo? Por ejemplo, el calcio es muy importante, pero el calcio participa como en 120 acciones enzimáticas del cuerpo, acciones biológicas del cuerpo. El magnesio participa en más de 300 y pico de acciones del cuerpo. De hecho, hay 4 áreas donde el magnesio se distingue. El cuerpo humano, para poder funcionar bien, como el cuerpo humano es un sistema, pues un sistema quiere decir que está compuesto de distintas partes y esas partes todas interactúan unas con las otras. Es imposible decir que tú estás bien de salud si te está fallando el hígado, que es uno de los sistemas. Imposible decir que estás bien de salud si te falla el corazón. Es imposible decir que estás bien de la salud si te falla la circulación. O sea, estos son sistemas. El cuerpo humano, para tener salud, necesita que todo su sistema, con todas sus partes, esté coordinada y funcionando bien. Hay 4 áreas principales donde el magnesio participa. Una de ellas es el tema de la energía. El magnesio es el mineral que le permite al cuerpo crear en las células. Está una parte que se llama la mitocondria, donde ahí se produce una sustancia que se llama ATP. ATP en realidad no se llama ATP. ATP viene del inglés adenosine trifosfate. En español sería trifosfato de adenosina. Esto que está aquí es la energía del cuerpo. Si tú sientes mucha energía y adelgazas con facilidad y no te cansas, pues tienes mucho ATP. Mucha producción de ATP en la célula. Pero si tú estás cansada, sin energía, no puedes adelgazar con facilidad, pues tienes poca ATP. Así que es tan sencillo como eso. El ATP es la energía del cuerpo. Pero ¿qué pasa? El nombre verdadero del ATP no es ATP. Se llama magnesio ATP. O sea, se llama magnesio ATP porque la molécula como tal no se puede construir sin magnesio. Así que cuando tú le das a tu cuerpo magnesio, tú estás garantizando que la molécula de ATP se pueda crear, porque si le falta magnesio, él va a tratar, el cuerpo, de hacer su molécula de ATP, pero no va a poder porque le falta lo esencial. Por eso que se llama Magnesium ATP. El ATP necesita magnesio para poder ser ATP. Ahora, lo otro que pasa es que el magnesio tiene todo que ver con la digestión. Todas esas personas que tienen problemas de digestión, en su gran mayoría están deficientes de 2 cosas. Están deficientes de que no toman suficiente agua, que es una de las cosas que más problemas digestivos causa. Eso lo explico en otros episodios de Metabolismo TV. Sin suficiente agua no va a haber buena digestión. Pero lo otro que le falta es el magnesio, porque el magnesio y el agua funcionan en conjunto para crear una acción en la digestión. ¿Cuál es la acción? Dentro del cuerpo tú tienes el estómago. El estómago, pues cuando tú comes algo, llega al estómago, ahí se digiere. Pero para que eso se digiera, la pared del estómago, en la pared, tiene que producir ácido. Se llama ácido hidroclórico. Ese ácido es vital
porque si no hay ácido, no hay forma de cómo romper los alimentos en sus moléculas grandes y traerlas al tamaño pequeñito que las células necesitan para poderlo utilizar. O sea, que es importante que el ácido que produce el estómago funcione. Pero ¿qué pasa? Ese ácido, para poderse crear y tener una buena digestión, necesita magnesio. Porque el magnesio, el estómago es así, tiene una salida por acá. En esa pared se crea el ácido. Pero ¿qué pasa? El ácido no se puede crear si no hay magnesio. Porque el magnesio es el que permite que al haber ATP, que es Magnesium ATP, ese magnesio es el que permite que haya la energía para crear el ácido. O sea, que esas células solas no trabajan. Ellas crean ácido en función de cuánto magnesio tienen para poderlo crear. Así que no va a haber buena digestión si no tienes magnesio. Ahora, el otro área donde tiene muchísimo que ver el magnesio es que el magnesio controla el sistema nervioso. O sea, toda persona que tenga impulsos, los impulsos de todo el cuerpo se manejan a través del sistema nervioso. Todo lo que pasa en tu cuerpo, cómo funciona el hígado, cómo funciona el corazón, cómo funciona el intestino, todo eso se traduce a que el sistema nervioso le da órdenes al cuerpo desde el cerebro. Pero ese impulso nervioso ocurren a través del sistema nervioso debido a que hay magnesio. Si no hay magnesio, no hay impulso nervioso que pueda pasar por el sistema nervioso. Y lo otro que controla, que tiene que ver con el sistema nervioso también, está relacionado con los músculos. Todos los músculos dependen del magnesio. Un músculo se contrae cuando tiene calcio y se relaja cuando tiene magnesio. Así que en efecto tu corazón lo que hace es esto: calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio. Si te falta el magnesio, te va a dar hasta arritmia. Todo eso que se llama el desorden, el ritmo del corazón, que se llama arritmia, es producido por falta de magnesio. Así que es importantísimo el magnesio para el sistema nervioso y para la musculatura. Y por último, y bien importante, tú vas a tener tanta salud y tan buen metabolismo como sea tu calidad de sueño. Se sabe inclusive que las personas que tienen problemas de sueño tienen alta incidencia de cáncer. O sea, que ya se sabe también que se han hecho estudios que las personas que tienen cáncer, antes de que se les detectara el cáncer, ya tenían problemas de sueño. Así que la calidad de sueño es todo. El sueño es el momento donde tu cuerpo repara para reconstruirse nuevamente. Si no repara, amaneces cansado, cansada, sin energía y a veces con las emociones a flor de piel. Así que para la calidad del sueño, el magnesio es vital. Muchas personas que no duermen es solamente porque su cuerpo está deficiente de magnesio. La fuente principal de magnesio, la principal, más natural, más espectacular que existe, son los vegetales, las verduras, como dicen en México, o sea que ensalada. Todo lo que tú veas en la naturaleza que es como verdecito, color verde, es porque tiene magnesio. Así que el magnesio es vital para energía, para digestión, para el sistema nervioso, para los músculos y para la calidad de sueño. Y en general, para la salud en general. Y esto te lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.